Análisis. En Colombia, así como en muchos países de América Latina, las oportunidades para el trabajo y el desarrollo son escasas, y esto va de la mano con diferentes problemáticas que hacen que la situación no muestre mejoría alguna. Entre estas dificultades encontramos los déficits en la educación, la pobreza, la violencia sectorizada y sobre todo la corrupción en los ambientes gubernamentales principalmente. Esto genera que el colombiano reconocido por ser echado pa'lante, como se dice coloquialmente, busque otras formas de generar ingresos, y es allí justamente donde podemos ubicar a 5,7 millones de vendedores ambulantes en Colombia, según cifras del DANE del 2020. Estos datos nos muestran la magnitud del principal problema: falta de oportunidades laborales. De esta actividad informal hasta el momento se desprenden otra serie de problemáticas, como lo son la ocupación y el detrimento del espacio público, la explotación infantil, riñas callejeras, la contaminación ambiental y de los alimentos, entre muchas otras. Si en nuestro país hubiera políticas públicas que acobijaran y garantizaran los derechos del vendedor ambulante, la realidad sería diferente, ya que con la reglamentación, la vigilancia, el acompañamiento, la educación y las capacitaciones que pueden proporcionar las entidades del gobierno, se asegurarían unas condiciones y espacios dignos para la realización de estas labores, y además se ayudaría realmente con los problemas de desempleo y con la reactivación económica de nuestro país. Desempleo, escasez de recursos, falta de educación, violencia, ausencia de políticas públicas son algunas de las causas inherentes en la problemática que vive nuestro país a diario por el trabajo informal, o como bien son llamados, vendedores ambulantes. Sumado a las causas anteriores, llega en el año 2020 el COVID-19 a incrementar las ya muy alarmantes cifras de esta situación. Abro comillas: vulnerabilidad de los derechos a la seguridad social de los trabajadores informales, concepción a la que llegan Sosa, Ávila Parra y Natalia Carolina en el 2018. ¿Cómo no pensar en ello cuando el mismo Estado es quien debe garantizar el bienestar de toda su población y no se preocupa por ello? Sí, claro, se tiene muy presente la cifra, pero no se sustenta un modelo de igualdad y protección social a la población en general, y el deber ser es a quienes no tienen las mismas oportunidades económicas, sociales, educativas, etcétera, que los demás. Como mencionaba, es realmente importante la afección por la actual situación de pandemia que atraviesa el mundo entero, y es que lastimosamente tiene una mayor repercusión en los países subdesarrollados como el nuestro. Boaventura de Sosa Santos arguye, abro comillas: si nuestra especie sigue destruyendo las demás formas de vida y no logra superar la cuarentena política, cultural e ideológica del capitalismo encerrado en sí mismo desde hace unas 4 décadas, los efectos ocasionados serán cada vez más letales, cierro comillas. La cuarentena, o mejor aún, el virus del consumismo, nos tiene atrapados en un bucle económico deplorable, donde no hay equidad en los recursos, donde la oligarquía maneja al país a su antojo, y los marginados siguen buscando la forma de subsistir de su asfixiante día a día de no hay para comer. Es crítico tener una calidad de vida en estas condiciones, y más aún que no exista una preocupación por ello. Así pues, los trabajadores informales salen a diario con la esperanza de conseguir un sustento que permita solventar las necesidades básicas de una canasta familiar. ¿En dónde están las políticas públicas para el desarrollo social e integración? Adicional que los pocos programas dirigidos a la labor social no son muy visibles, y los requisitos para acceder por parte de ellos hacen muchas veces imposible su accesibilidad. Para ello, Sosa, Ávila Parra y Natalia Carolina en el 2018 proponen la creación de una caja de solidaridad que permita no solo un ahorro subsidiado a los informales, sino una expensa solidaria para la vejez, la invalidez y la muerte en caso de la imposibilidad de la cotización. Basado exponencialmente en el derecho al trabajo, tiene una muy buena fundamentación este modelo. Expone una metodología que se adaptaría muy bien a nuestro entorno social, ya que en su análisis se evidencia que la mayoría de encuestados ejercen la actividad laboral informal debido a la falta de oportunidades para ingresar a la formalidad, pues por requisitos de educación y edad no los aceptan en la mayoría de empresas. Con lo cual, Boaventura de Sosa Santos, en pocas palabras, nos dice en su texto: hay que saber distribuir el dinero, hay que darle prioridad a lo más importante, y me pregunto, ¿qué puede ser más importante que garantizar los derechos humanos? El derecho a un empleo digno, más aún, el derecho a una vida digna.
El modelo propuesto por Sosa, Ávila Parra y Natalia Carolina en el 2018 da un gran paso para poder sustentar un proyecto de calidad de vida. Sin embargo, mi pensamiento va dirigido hacia lograr hacer una reforma en el sistema educativo del país y asegurar por parte del Estado una distribución justa de los recursos públicos dispuestos en los presupuestos. Las enfermedades transmitidas por los alimentos se constituyen en una problemática de salud pública que involucra también a las ventas ambulantes. No obstante, los estudios que se han hecho con el objetivo de caracterizar y detectar las bacterias que transmiten este tipo de afecciones son pocos, tal y como lo expresan Soto, Pérez y Estrada en el 2016 respecto de la revisión documental hecha para su investigación. Las ventas ambulantes se constituyen en una alternativa de trabajo para aquellos individuos cuyos currículos laborales no encajan en los perfiles que buscan las empresas. Esto puede deberse, por ejemplo, a la edad o a la formación académica de la persona. No obstante, el actual sistema de seguridad social no ampara a los trabajadores informales en Bogotá, sino que por el contrario, los relega a lo que Araque, Ávila y Parra en 2017 denominan como un estado de desprotección. Asimismo, la insuficiencia de planes para el mejoramiento de las condiciones en las cuales se ejerce el comercio informal no implica que los dichos programas no sean necesarios ni que falte potencial entre las personas vinculadas a esta forma de trabajo. Lo anterior se evidencia en el estudio adelantado por Lor, Delgado, Meléndez, Damaguala y Ramírez en 2019 sobre proyectos de formación empresarial para los vendedores ambulantes en Guayaquil. Una encuesta realizada a una pequeña cantidad de vendedores ambulantes con uso de un dispositivo móvil mostró que existe competitividad entre ellos por el desempleo existente en nuestro país. Por distintos motivos sociales, la ciudadanía se enfrenta a una escasez económica que impide que miles de profesionales, técnicos o estudiantes en formación ingresen a una compañía a ejercer su labor de manera pertinente. Este mercado no tiene ningún permiso por la alcaldía para establecer su trabajo, pues se obstaculiza un espacio público. Sin embargo, cada día se evidencian mayor cantidad de estos. Abro comillas, fortaleciendo a los trabajadores en la economía informal, protegiendo sus medios y sustento. 2020, Guinego Mujeres en un empleo informal. Expresa mediante su página web que los vendedores ambulantes son un componente integral para la economía urbana mundial, ya que contribuyen a la venta de productos nacionales, como lo son los productos de campo que se venden a un precio justo y con la naturalidad que ofrece la tierra. Se afirma que no todas las personas que ejercen esta labor carecen de estudios. Existen muchos vendedores ambulantes que, siendo profesionales, deciden buscar un sustento diario por faltas de oportunidades en el país. A pesar de su constante lucha por conseguir su sustento, la cuarentena y los inconvenientes sanitarios a los que se enfrenta el mundo ha traído aún más pobreza y menos oportunidades de venta para estos pequeños comerciantes. También la mayoría de los ciudadanos afirma que prefieren comprar alimentos en pequeñas plazas o mercados con vendedores ambulantes, más no en almacenes de cadena, pues apoyan la labor del campesino. Los precios son estables, no tienen que hacer largas filas y su desplazamiento es bastante cómodo. La población, con el pasar de los años, ha confiado más en la informalidad que en las grandes empresas que importan alimentos con el fin de ayudar a los emprendedores y aportar a la comercialización de productos colombianos.